minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos haciendo la segunda mañana de la Diaria Radio y ya está aquí con nosotros el actor, director y dramaturgo Gabriel Calderón. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias. Hola, buen día y felicitaciones. Muchas gracias. Estábamos fuera de aire hablando de la vista que tiene esta radio. Nosotros estamos acá desde el lunes, Gabriel. Ya habíamos hecho algunos pilotos la semana pasada y no me voy a cansar de esta vista, te digo. No, te cansas. Es dinámica, ¿no? La vista parece siempre la misma, pero en realidad es dinámico. Y además, como uno es dinámico también, entonces ve cosas distintas. Pero ahora solo veía el cambio de temperatura de la iluminación, cuando pasa una nube, todo. Bueno, felicitaciones. Muchísimas una gracias. Sana o insana envidia por el espacio de trabajo. Gracias. Te presentaba como actor, director y dramaturgo. ¿Con cuál de estas tres te sentís más Gabriel Calderón? Yo no sé si más Gabriel Calderón, o sea, yo me siento dramaturgo. Gabriel es una cosa más compleja, te lo diría mi familia, no está resumida en el dramaturgo. Pero yo soy un dramaturgo que dirige y un dramaturgo que de vez en cuando actúa, ¿no? Pero básicamente esa es mi profesión y mi vocación, escribir teatro además, no soy escritor de novelas, de cuentos, periodísticos ni de ensayos. ¿Escribís para teatro pensando en teatro? Escribo exclusivamente teatro. Publico libros si son de teatro, participo en antologías si son teatrales y escribo sobre todo obras de teatro que se van a hacer en escena, no tanto para publicarlas, sino para que se hagan en un teatro. Entonces es un escritor muy particular, porque es un escritor que escribe para gente que no la lee inmediatamente, que la va a ver a través de otros traductores y traductoras, pero no es que la gente que va a ver una obra lleva ese texto. Entonces es como una escritura a dos bandas que a mí me entusiasma muchísimo, ¿no? Que es como mi pasión. Y que después en un momento también tenés que soltar en el sentido de que se agarra ese texto y se transforma en su actuación y en su dirección. A veces la dirigís vos y a veces también participás, pero muchísimas veces no. Muchísimas veces no. Básicamente eso, digamos, podría ser un defecto de la profesión que uno acepta o que aprende a manejar. Para mí es una virtud. O sea, un lado malo podría decirse, uy, ¿cómo aprendes a soltar? Porque después hacen lo que quieren. Sí, pero ese hacen lo que quieren puede ser malo, pero también puede ser bueno. Y ese agregado que le hace un actor, una actriz, una directora, en mi experiencia, la mayoría de las veces supera mucho el original, ¿no? El original son, por decirlo de alguna manera poéticamente, unas tristes páginas blancas y negras. La escena es un estallido de cosas que no tienen que ver con la literatura, tienen que ver con los cuerpos, la experiencia, la música, el tempo, el ritmo, todo eso que entra en una tensión que no está necesariamente en el texto. El texto la propone, la provoca, la desea, pero no está ahí, ¿no? Yo digo siempre que es como una diferencia entre el mapa y el territorio. Por lo menos el dramaturgo y la dramaturga escribimos mapas. Escribimos mapas de territorios que deseamos que quien lea ese mapa diga, uy, vamos a hacer esto. Ahora, no tiene ningún sentido. Cuando llegás a un territorio, sea cual sea, está viendo si el árbol encaja exactamente. El territorio tiene sus reglas, es dinámico, cambia. Y entonces es muy importante que un mapa provoque un viaje y que ese viaje tenga un tesoro medianamente relacionado con el mapa, porque si no nadie más te compra un mapa. No, la última vez que agarré decía Roma y terminé en Paysandú, no voy más. Pero, digamos, eso a mí me entusiasma porque hay un texto muy bonito de Borges, siempre se me va el nombre, no importa, y quien nos están escuchando te lo van a decir, es un texto de un párrafo. Borges tiene textos muy cortos, ¿no? Entonces un texto donde él reflexiona sobre una antigua comunidad que se dedicaba a hacer cartografías, mapas cada vez más perfectos, de tal manera que el mapa de una provincia tenía el tamaño de la ciudad y el mapa del país tenía el tamaño de la provincia. Y se lo hicieron tan perfecto que en un momento crearon un mapa en donde la cosa coincidía exactamente con lo mapeado, ¿no? Es decir, en el mapa, al lugar de la diaria, estaba en la diaria. Y claro, decía, esos mapas perfectos fueron abandonados a las inclemencias del tiempo y ahora se encuentran en algunas partes de un desierto. Una bellísima imagen de Borges diciendo, no son ciudades lo que hemos abandonado, son mapas de proyectos. Pero a su vez nos recuerda que un mapa perfecto es inútil.
¿no? La única utilidad del mapa es la distancia con aquello que desea. Y cuanto más distante, más útil. Uno diría, cuanto más imperfecto, más espacio deja para ese viaje. Y ese viaje, esa traslación que decimos de lo que queremos a lo que vivimos, es básicamente el trabajo de la poesía, ¿no? De perturbar, de decir, donde vos ves molinos, ahí son gigantes, donde Borges veía al tigre, son los dorados. Todo el tiempo un proceso de trasladar, de pervertir, de mover de la raíz de la esencia de las cosas y poner cosas nuevas. Me preguntaste y entonces te contesté demasiado largo. Lo entendí digamos. perfecto igualmente y me gustó mucho esa analogía del mapa y el territorio en cuanto a lo que genera y lo que hace el dramaturgo como oficio y después lo que se planta en escena. Y ahora tirás otra palabra que es perturbar, y te la he escuchado en varias entrevistas de el buen artista perturba y pervierte el sentido común. En ese sentido, ¿eso es algo que te lo pones como foco y como objetivo o que sale natural por tu misma vocación? Es un diálogo en eso. La sensación que muchos artistas sentimos, no es algo que a mí me lo enseñaron, de que cuando vos sentís que todo el mundo está celebrando algo y vos sentís que no fue tan perfecto o que no está todo bien, o no celebremos tanto, esa sensación de aguafiestas, un poco, es una sensación artística. ¿Pero eso con las propias obras o con la vida en general? Es una mirada en general sobre la vida, creo yo. Es la mirada. No te olvides que el trabajo del artista es el trabajo de leer distinto, básicamente, donde, vuelvo al Quijote, donde todo el mundo veía molinos, Cervantes vio gigantes. ¿Sí? El asunto de que quien entrena la mirada en leer distinto se vuelve de cierta manera, si tiene lógica, en un artista que después de que hace su proceso poético en una obra, nosotros no vamos a poder nunca más dejar de ver lo que ese poeta dijo. Por decirlo de alguna manera, jamás Santa María va a ser otra cosa para nosotros que un nombre neutro sobre un lugar que no conocemos. Santa María es para siempre Onetti, es para siempre un espacio con sus personajes. Pervirtió Onetti con su poética un sentido común, que es un pueblo en el que todos podemos reconocer, un pueblo más cerca o menos cerca del mar, del interior, de la capital. Este trabajo de leer distinto es un trabajo que cuando uno está tratando de liderar, no sé, una comunidad y de generar sentido común y decir, vamos a ponernos de acuerdo, es muy molesto, ¿no? Claro. Siempre alguien que dice, bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Levantan toda la mano y el artista dice, no. Bueno, es un poco infantil, por eso los artistas siempre una y otra vez somos definidos un poco como jugando o infantiles durante toda la vida, porque tenemos este entrenamiento en no estar de acuerdo y en demostrar que el disenso y la mirada alternativa también tienen valor en una comunidad y que no es necesario en una comunidad estar todo el tiempo de acuerdo sobre todo. Y que tenemos que aprender, sobre todo en una democracia, a manejar los disensos, a manejar con adultez, diría yo, que no estamos de acuerdo, que no queremos lo mismo para la comunidad a la que pertenecemos, que estamos diametralmente opuestos en lo que pretendemos, pero sin embargo, convivir, ¿no? Y sentir que pertenecemos a la misma comunidad. No resolverlo como lo resuelven las dictaduras o los autoritarismos, matando o sacando. ¿A usted no le gusta esto? Fuera de este lugar. Vaya a un país donde le guste lo que usted quiera. No, las democracias creen en la diversidad. Y por eso las democracias y los artistas tienen sus complejidades, pero son saludables, digamos, ¿no? Hablando de esta misma línea y en cuanto al sentido común, a pervertirlo, también te escuché decir de que en un momento el teatro empezó a cobrar una identidad que tal vez no lo tuvo en sus orígenes, que era una tarea de denunciar un crimen. Que esto se me viene también asociado a lo que me venías diciendo, ¿no? ¿Esa exigencia se dio de una forma orgánica o es algo que vos estás sintiendo más en la actualidad? De que el arte y el teatro particularmente tiene que tener la denuncia de un crimen para tener mayor fuerza. No, bueno, no es una reflexión mía, sino que yo la recojo de otros artistas importantes. En particular esta que vos mencionás es de un texto perteneciente a Javier Dolte, un autor argentino, sobre un texto que se llama Juego y Compromiso, que ya es un texto, tiene unos 20 o 30 años, sobre todo toda la generación, que no era yo particularmente, que hizo teatro en los 80 y en los 90 en el Río de la Plata y que tuvo que enfrentarse a
por suerte, la caída de las dictaduras, pero cómo el arte se paraba después del pasaje de una dictadura. Porque evidentemente que mientras estuvo la dictadura, uno de sus roles esenciales era resistencia, denuncia de un crimen, ¿no? De ahí viene la palabra. Y lo propio de que ese rol no es un rol del siglo XX, es un rol histórico del arte, que frente a la opresión o frente a un crimen que se trata de apagar, que la autoridad trata de decir que no existe, siempre trata de recordarle al ciudadano existe, y hace algo más peligroso. No solo le dice existe, no solo le dice es de este gobierno, o es de un presidente, o es de un rey. Lo hizo y usted lo quiere a ese rey. Usted lo defiende. El arte trata de decir, no la culpa es de tal, la culpa es nuestra. Recordando aquel proceso de Sófocles y el Edipo, ¿no? Los criminales somos nosotros. Si no, es como una cosa otra vez muy infantil, de malos Ustedes, y buenos. exacto, Los sí. crímenes son aquellos Ustedes y nosotros somos los buenos. La dificultad es que por suerte, otra vez caída la dictadura, el arte tenía que replantearse otra vez. Sí, el lugar hegemónico, digo hegemónico porque durante la dictadura no te podías reunir, no podías hablar de ciertos temas. Repasaban los textos, de hecho. Bueno, sí, siempre contaba una anécdota que me la había contado Walter Reino de cómo al principio en el teatro circular, ¿no? Como a todo el teatro nacional, y más allá de los teatros que tuvieron que cerrar o exiliarse como el Galpón, el circular quedó abierto, y Walter contaba que al principio, claro, les leían todos los textos y les censuraban, pero poco a poco les empezaron a no dejar hacer casi ningún texto, entonces no tuvieron más que hacer clásicos. Y claro, hacían Edipo y no le censuraban Edipo, porque era censurada Sófocles, pero Edipo está lleno de denuncias contra el crimen. Entonces la dictadura tenía que buscar otros mecanismos iban antes de cada función y le decían a uno o dos actores vengan a firmar a la comisaría, entonces tenían que suspender la función. Y entonces esto es una etapa también que para quien la vivió fue apasionante, de resistencia y de una creatividad. Claro, de ver cómo se le encuentra la vuelta para igualmente poder decir y si hacer. fallás, vas a la cárcel en el mejor de los casos. En los otros casos, desapareces, se meten con tu familia, perdés el trabajo. Se dice muy rápido ahora, ay, yo no quiero hablar de los crímenes. Pero hay que entender que durante muchos años creamos un arte capaz de sobrevivir a esos procedimientos, de resistirlos y de luchar contra ellos. Entonces, evidentemente, son las generaciones que vienen después y que no necesariamente vivieron eso, que empiezan a decir, ¿lo tenemos que hacer así ahora? ¿No? Y es una pregunta dolorosa. Yo la viví con mucha salud y yo siempre vuelvo no solo al querido teatro circular, a muchos maestros y maestras que tuve, que en vez de atacarme cuando me hacía estas preguntas, me contenían y me decían, está bien, no nos pidas a nosotros que lo hagamos, pero está bien, tu pregunta es justa y plantea el arte que para vos hay que hacer. Y en eso yo no estaba solo, tenía cientos de compañeros, entre los que están muchas personas que vos conocés, que están haciendo teatro en la ciudad y que se preguntan esto. Yo tengo que preguntarme sobre una época que no es la mía o tengo que encargarme de mis preguntas. Y bueno, en ese sentido yo empecé a desarrollar con mi grupo, sí, un teatro que trataba no de superar una etapa, sino de justamente innovar entendiendo lo que fue esa etapa, ¿no? Entendiendo, yo sigo sosteniendo por lo menos me lo digo a mí mismo, que yo hago teatro político, no caigo en la falsa, en la falsedad de decir, no, bueno, me dedico a hacer otro teatro, sigo haciendo un teatro ¿Hay otro político. tipo de teatro? Y claro, uno puede decir, bueno, yo hago teatro de arte, o hago teatro comercial, o hago teatro para entretener, o hago teatro, me gustan los clásicos, o el teatro contemporáneo. Yo creo que hago un teatro político, me defino como un dramaturgo que escribe teatro político porque le interesan las preguntas de la polis y cree que la escena tiene un rol en el abanico de voces sociales para trabajar sobre esa polis y que está lejos de las respuestas, ¿no? El teatro está mucho más cerca de una y otra vez decir, ¿qué de nosotros somos parte de ese crimen? ¿O qué de nosotros? Margarita Perkovich, la senadora, una vez me dijo, nosotros somos la primer resistencia para los cambios que reclamamos. Y a mí me gustó mucho esa frase, siempre me quedó como, cada vez que me indigno por algo, lo primero que hago es, ¿qué he hecho yo hasta hoy que ha contribuido a que eso esté ahí? Y eso
que es un ejercicio ciudadano, me da muchas herramientas para el teatro, porque el teatro está lleno de historias sobre esta tragedia, sobre cómo personajes que desean algo cuando llegan no era lo que querían, o cómo se tienen que enfrentar a crímenes que ellos mismos provocaron, o cómo diluyen sus responsabilidades en comunidades que los terminan excluyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí una vez más, yo no sé si es innovador esto o es tradicionalista, ¿no? Es decir, tratar de leer qué de los problemas contemporáneos ya ha sido narrado, ya ha sido escrito, y cómo el panorama contemporáneo, que no lo tuvo Florencio Sánchez nunca vio esta imagen que estamos viendo. No se pudo imaginar esta realidad, pero nosotros tenemos esa oportunidad de lo nuevo, es decir, estamos viviendo en el hoy y podemos poner en diálogo esas preguntas que él se planteó. Justo ayer releía por un texto de él y me parece súper pertinente, ¿no? En Los Muertos él dice, hombre sin carácter, muerto que camina, ¿no? Y yo estábamos en un ensayo y decía, el carácter tiene que volver a ser uno de nuestros temas de trabajo, ¿no? De construir un carácter. Y el carácter no solo puede ser el tradicional que nos hemos dado, las personas que hablan fuerte, los varones, los que toman decisiones, Los que no golpean dudan, la mesa. ¿no? Eso no es el carácter. El carácter se trata de no ser un muerto, de ser una singularidad con la riqueza que da la naturaleza y las personas para poder ser. Y bueno, ahí está Florencio Sánchez, ¿no? 100 años después, todavía con una frase que uno la llevaría en la remera, con el peligro de convertirla en eslogan. Me voy a quedar con esto y haciendo el enganche de Florencio Sánchez, porque cuando estuviste al mando de la Comedia Nacional, primero te quiero preguntar, en esta etapa que contabas, que te hacías esas reflexiones como estudiante, formándote, ¿todavía te imaginabas que ibas a estar al mando de la Comedia Nacional? No, nunca, ¿no? O sea, creo que si uno supiera dónde termina, no empieza. Imagínate que a vos te mostraran una foto, además que sabemos que si eso sucediera, pervertimos y cambiamos el futuro. Yo digo, por suerte nadie me cuenta en dónde termino, ahora que estoy en la biblioteca o cuando mi familia, ¿no? Tengo 2 hijos, nada, son muchos proyectos que, es más, lo que me entusiasma es la imprevisibilidad El no saber. y la velocidad con las que las cosas suceden, y eso hace que una y otra vez, por lo menos en mi caso, yo termino haciendo y diciendo cosas que 20 años atrás hubiese dicho jamás las haría. ¿No? No es el caso de la comedia. En el caso de la comedia es distinto. Yo nunca me imaginé que iba a dirigir el elenco nacional. Pero sí, una vez que empecé a estudiar teatro, empecé a soñar con ese lugar como un lugar en el que te llamaran para actuar o para dirigir, porque es un lugar de mucho prestigio para los que hacemos teatro en Uruguay, en Latinoamérica y en el mundo. La comedia es una singularidad bastante mundial a esta altura, porque es un elenco estable de 80 años, de muchas cosas. Lo atajé con lo de Florencio Sánchez, hablando de algo que sucedió 100 años atrás, porque si hay algo que hiciste fue versiones de algunos clásicos, ¿no? Desde La Gallina hasta Frankenstein, pasando también por Lorca. ¿Cuál fue la respuesta del público de esas reversiones y cómo estuvo esa experiencia para vos? No, fue buena, fue buenísima. Digamos, lo que hicimos en el caso de cuando versionamos clásicos fue sincerar una imposibilidad. Es decir, no se puede hacer clásicos clásicos. No existe eso, es imposible. La gente dice, hay que hacer Shakespeare como se tiene que hacer. ¿Y cómo se tiene que hacer? Shakespeare murió hace 400 años y para un público que hace 400 años que no existe, en unas condiciones que no existe. Cuando decimos Shakespeare se hace de tal manera, ¿qué quiere decir eso? Bueno, se hace como tal persona la vio o estudió o cree que hay que hacerla, pero no hay un sentido común que dice se hace de esta manera o está bien hecho este clásico. Lo que hay es una imposibilidad común. No se puede hacer original. No se puede hacer original. Y lo que nos pasa cuando leemos a Chekhov, a Virginia Woolf, a Shakespeare, es que una y otra vez expresaban, no me entienden, no me hacen como yo quiero. Es decir, que ni ellos fueron comprendidos en su época. En su mismo ¿Qué momento podemos pretender nosotros, no? Entonces, hacer una temporada de clásicos con esa idea de nuevos clásicos era centrarnos en lo único que es seguro, que lo único que vamos a hacer es versionarlos. Lo único que vamos a hacer es, de cierta manera, una imagen que Sergio Blanco me dio una vez y que a mí me gusta mucho, que es la idea de los textos como fósiles mágicos, ¿no? Donde vos agarrás el hueso que es un texto, lo pones en un escenario y la carne contemporánea se le empieza a pegar, ¿no? Y todo el mundo dice, hay un Hamlet en el circular, hay que ir. Sabemos que no es
el animal histórico que fue alguna vez, pero queremos ver cómo camina, cómo tropieza, cómo intentaron, de qué color lo hicieron, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Como Galileo Galilei. Y sin embargo camina, ¿eh? Ese monstruo. Y sin embargo se mueve. Uno va a ver clásico una y otra vez y dice, qué maravilla, algo hicieron, ¿no? A mí, como soy dramaturgo, muchas veces es una desazón tan grande cuando encontrás textos tan buenos y decís, ¿cómo hicieron? Yo no puedo sobrevivir ni un fin de semana a veces con lo que escribo y esta gente va así en 200 años. Eso, superada la desazón, me apasiona. Es como algo de decir, ¿cómo crear esta maquinaria tecnológica que va a estar viva años, ¿no? Mucho más que mi vida. Es como que estás creando una máquina del tiempo, en definitiva. Es como que estás hablando todo el tiempo con el futuro sin saber, imaginando lo que te van a contestar, ¿no? Estás discutiendo con ellos. Estás diciéndoles, miren, los problemas nuestros eran esto, y miren cómo nos matábamos entre nosotros. Y es súper apasionante, calma un poco de la discusión diaria, ¿no? De la discusión que siempre es un poco opresora, ¿no? La actualidad también tiene eso de la urgencia, de la emergencia. Pero bueno, los artistas se entrenan en ello, si no, no podrían crear, ¿no? Es eso, si nosotros de repente nos damos cuenta de que hay una guerra, de que están cayendo bombas, de que mueren niños, nuestro acto inmediatamente nos da un poco de vergüenza. Sentimos que deberíamos ir o enlistarnos en el ejército o ponernos a construir casas y hospitales. Sin embargo, la vida ya lo probó, ya lo intenta y sabe que las funciones para hacer del mundo un lugar mejor son muy amplias y que ninguna es mejor que la otra, que los doctores tienen su rol, los artistas el suyo, el electricista el suyo, y que todos somos necesarios en esa discusión. Para cerrar el capítulo de Comedia Nacional, Gabriel, ¿sentiste que pudiste cumplir con tu misión, con lo que te habías propuesto hacer? No, pero Pero no porque sos una persona muy autoexigente o porque te hubiese gustado no, continuar. no por exigente, no. Primero, no me hubiese gustado continuar porque yo me había puesto el objetivo de estar 3 años, o sea que eso se cumplió. Después, no es porque sea exigente, sino porque mis sueños son tan grandes sobre las cosas que cuando me embarco en algo deseo tanto, que después vos me preguntás, ¿cumpliste? No, pero no te puedo contar mis sueños. Son incluso difíciles de narrar para mí. Ahora, ¿estás conforme con lo hecho? Sí, por supuesto. Si tanta gente trabajó, vino tanto público, tuvimos tanta discusión y sobre todo yo me fui y eso sigue bien. Ahora está José Miguel Onaíndia haciendo temporadas exitosas y no son mis ideas ni nada. O sea, es totalmente su gestión, con un elenco fuerte que actuaba bien antes que yo llegara, sigue actuando bien, no lo destruí. Cuando uno está en la función pública, creo que una de las preguntas básicas es: no empeores un lugar, no dejes heridas a largo plazo, porque los procesos de cambio implican heridas, pero sobre todo mejorar alguno de esos procesos. Y en ese sentido estoy conforme, estoy muy conforme. Ahora, mis sueños eran y son mucho más grandes, y no solo con la Comedia Nacional. Sueño con que el teatro va a tener un rol fundamental en esta sociedad, en este país, ¿no? Y que la gente finalmente lo va a entender y lo va a apoyar, no solo viniendo a ver las obras, que parece donde se nos da la discusión. ¿Cuánta gente viene? Lo medimos y cuántas entradas vendieron, y se mide el éxito de algo por si estuvo un fin de semana o 20 años en cartel. Y tal vez tenemos que aprender a que las cosas importantes suceden con otras métricas, no necesariamente con la asistencia o la perdurabilidad. Y todo eso los ciudadanos lo entienden en otros ámbitos de su vida. Saben que lo importante a veces fue pequeño, o un fracaso fue muy importante, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que poco a poco eso empezara a suceder también en el teatro. 10 minutos y monedas para que sea el mediodía. Seguimos con Gabriel Calderón y muchos son los mensajes que llegan al WhatsApp de la Diaria Radio. Primero, ya de pique, en el 099-891-888 le contestaron a Gabriel y le dijeron: el cuento al que se refiere de Borges se titula Del rigor en la ciencia, Gabriel. Claro, así que perfecto. ahí ya esta oyente Helen que nos escribía para darnos esta información. Excelente programa, por favor. Varios
varios son los mensajes que siguen llegando y los vamos a compartir a lo largo del programa. Buen día, qué lujo Calderón, abrazo y gracias por tan buenos programas. Y me mandan la foto que a mí me alucina, Gabriel, que es la radio vieja escuela, ¿no? Que nos estén escuchando con la radio a pilas, con la antena y que agarre ahí la transmisión. Pero antes de la tanda hablábamos de la relación de uruguayos y uruguayas con el teatro y me gustó este concepto de que no hay que medir si las cosas están yendo bien por cuántos tickets se cortan. Lo que yo pretendo tal vez es que no solo se mida por eso. Ahí está, que no Es solo decir, sea eso. Evidentemente, si vos tenés 100 lugares y vienen 10 personas, vos tenés que hacerte una pregunta, ¿no? De qué estoy haciendo. El asunto es que no sea la única pregunta que te estés haciendo en función, porque llenar 100 lugares se llena de 1000 maneras. Y no volveríamos rápidamente a el circo, los leones y a ejecutar gente para que la gente venga a verlo, ¿no? El arte se pregunta cosas más complejas que cómo traigo gente. Entonces me parece que eso es importante. Por el otro, yo creo que hay un gran desafío cultural que el teatro tiene, pero que tal vez toda la cultura tiene, que es sincerar y de cierta manera poner arriba de la mesa la coherencia del discurso público sobre cultura, que este es un gran trabajo que hay que hacer, que es todos los ciudadanos, todos los ciudadanos del país parecen estar muy orgullosos de su cultura. De su cultura desde el punto de vista antropológico, quiero decir, del deporte, de la manera en que comen un asado, de las playas, la cultura antropológica amplia, las fiestas tradicionales, el campo, y de la cultura artística. Es un país muy orgulloso de sus músicos, de su literatura, de su poesía, de su teatro. Ahora, ese orgullo rara vez se traduce en apoyo en recursos. Cuando decís apoyo de recursos, ¿te referís a términos presupuestales y a lo que el Estado en sí mismo puede dar? Sí, y hay que decirlo, de la dictadura hacia acá, paulatinamente siempre ha dado mucho más recursos que lo que históricamente daba. Y a mí me gusta siempre, o trato porque entiendo y he trabajado en la Dirección de Cultura, en Bicentenario, bueno, en ámbitos públicos, en distintos gobiernos, de no tratar de caer en la trampa de que esto es un problema de los políticos. Los políticos tienen un entrenamiento muy sensible a las demandas públicas. El problema es que no hay demandas públicas para inversión en cultura y que cuando hay inversión en cultura siempre hay algún político y por ende ciudadanos que se escandalizan por esa inversión, que comparan la inversión en cultura con la apertura de una escuela, con un sanatorio, con las calles, los semáforos o la basura. Entonces, ahí lo que hay es una incoherencia de la ciudadanía, que valora muchísimo, pero nunca le gusta apoyar los recursos. Si vos preguntás y haces una encuesta cuáles son las 10 prioridades que el gobierno debería tener, no va a aparecer cultura, ¿no? Y entonces esto es algo que, si vos me preguntarás, es un trabajo que todo el tiempo, sea donde sea, me sumo a las luchas que se están dando, que no son propias. Acá hay sindicatos históricos de cada una de las disciplinas, danza, teatro, artistas visuales, escritores que lo hacen, y que me parece que allí es como la relación de mis logros con mi sueño. Es muchísimo lo que queda, ¿no? Y es sano, porque es lo mismo que pasa en salud y en educación. Hay que... Nunca se llega a una satisfacción de eso, pero el camino de este país todavía, en función de del medio cultural que tiene y de la vida cultural que tienen los ciudadanos, porque los ciudadanos de Uruguay tienen una gran vida cultural, que en otros países les sería muy difícil. Nosotros tenemos todo el tiempo o un museo gratuito, o unas actividades al aire libre, o un recital abierto. Eso en otros países no es así. Entonces lo importante es saber que eso tiene un costo y que necesita una inversión. Tal cual, de hecho ahora en unos días, hoy, si mal no recuerdo, me podrán corregir, pero hay un homenaje a Citarrosa, a los 90 años de Uno Citarrosa. se va a dar luja, probablemente va a ir ahí y va a ver unos pedazos de música así de Más músico, de 20 artistas en escena. ¿no? En el centro de la ciudad. Eso realmente... Nada, yo simplemente no quiero meter... Siempre soy un peligro ahí de caer en un rulo de reclamos y de quejas. Yo creo que hay que tratar de salir de eso y decir, bueno, ¿cómo logramos crecer? Que en esta etapa haya un crecimiento en este aspecto, una mejora, una consolidación, una perspectiva. Igual en esta militancia, ya lo tomo de esa manera, ¿no? La militancia por darle mayor trascendencia a la cultura, ¿no tiene que haber también un despertar del interés de ciudadanos y ciudadanas? Claro, que pero estén en todos y en todas. A mí lo que yo trato de decir es, nosotros tendríamos un desafío si los ciudadanos no les interesara la cultura.
¿no? La noticia que tenemos y lo que vemos diario es que les interesa muchísimo y que lo viven muchísimo, que lo disfrutan muchísimo, que los ciudadanos en este país son muy pocos los que tienen la tragedia de despertarse, comer, trabajar, comer y dormir y no hacer nada en el medio. Y generalmente eso que hacen en el medio está vinculado con cultura. Entonces, era como decía Churchill, estaban invirtiendo, crearon los fondos de las artes en plena guerra. Y le decían, ¿no tendremos que recortar ahora? ¿Por qué? Por la guerra. Y él decía, ¿y entonces para qué estamos haciendo la guerra? Si no es para defender esto que tenemos, que es lo que hacemos entre que nos despertamos y dormimos. Entonces, frente a esta mirada que vos me decís, yo por suerte tengo la alegría de decir, los ciudadanos en este país defienden muchísimo la cultura. Lo que les cuesta es traducir eso en apoyos económicos y políticos cuando tienen que decidir, cuando tienen que votar. ¿Qué quiero decir? El voto no es solo el voto político. Siempre nos pasa esto a los que hacemos teatro. La cantidad de gente que nos pide entrada, ¿no? Y yo las doy con todo el amor del mundo, porque a mí que al final del día yo no voy a hacer... Gracias lo que decís porque experiencia autorreferencial, pero fue porque estaban todas agotadas, que conste, que tuve que pedir para el síndrome de Stendhal, porque me quedé sin entrar para la obra de Sergio Blanco, que está en cartel actualmente, y bueno, sí, pedimos entradas. No, pero a mí me piden... Es impresionante. O descuento, o por ejemplo, siempre tenemos que... Un 2x1. Un 2x1, descuentos, la cantidad de cosas que hay. Y yo después voy al bar y no hay manera de sacarle un descuento a la cerveza. O de mirarlo y decir, che, ¿me das una? Entonces, digo, acá hay una pelea cultural que tenemos que dar entre nosotros. De entender que lo que tenemos que pagar está en el otro lado. Que tenemos que, ojalá hagamos una movida para que el bar salga más barato, para que los inviten a todos. DGI tampoco te descuenta nada, aparte, ¿no? A mí, incluso, y esto es una pelea incluso interna. Los propios artistas a veces nos pedimos entre nosotros. O me llama un teatro y me dice, che, Gabriel, vos que sos amigo de la casa. Y digo, sí, yo soy amigo de la casa, pero pago cuentas, ¿no? Entonces, por eso, otra vez, no es una pelea que está en un ciudadano que nos está escuchando y dice, ay, qué vergüenza. Es en nosotros mismos. Somos nosotros, que yo tal vez lo veo para el teatro, pero si me regalan un libro, mejor, ¿no? En otra disciplina no lo veo. Una vez, me acuerdo muchísimo, siempre estaba en la tele no me acuerdo, era una sexóloga, creo, que estaba enojadísima porque había aparecido otra sexóloga que no era sexóloga, o que no tenía el título de sexóloga, o que no sé qué, y que no había estudiado, y que no sé cuánto, y bueno, indignadísima. Todo eso, terminaba la nota diciendo, ¿y qué estás haciendo ahora? Una obra de teatro. Y empezó a decir, y la tipa, independientemente de estaba bien o mal, para mí estaba bien que hiciera una obra de teatro. Pero ya, con qué facilidad indignada. Se indignaba con que otra persona estuviera en su ámbito sin tener un título, pero no tenía ningún problema en meterse en una obra de teatro aunque no hubiese estudiado para eso. Entonces ahí vuelvo otra vez. Yo no digo que una cosa esté mal o una cosa esté bien. Yo lo que digo es, seamos coherentes. Claro. Entonces, este país ya dijo la cultura es importante. Yo no soy un defensor de que la cultura, por supuesto que sí para mí, pero tal vez si acá todo el mundo quisiera dedicarse al fútbol y no ir a un museo, yo qué sé, yo no tengo la... Mirá que ahí te la peleo y te voy a decir que el fútbol es cultura también. Pero para decir la actividad, sí, te entiendo. O vamos a llevar a otro lado. Si el mundo quisiera trabajar todo el día y no en una oficina y no leer un libro, ni leer la diaria, ni escuchar la radio. Yo qué sé, cada cual sabrá cómo hace su vida. Yo decidí que para mí la cultura es importante. Y ahora cuando decidí eso, veo que está lleno de gente que es igual. Entonces seamos coherentes con esa decisión. Esa es, me parece, la lucha, la de la coherencia. Vayámonos a tu última obra, Gabriel, porque ya en unos minutos pasa a ser el mediodía, se nos viene la actualización informativa con Yami Silva, pero quería preguntarte por Ay, la miseria nos hará felices. Esto no es una expresión mía, es la última obra de Gabriel que nos plantea un futuro en que los actores han sido sustituidos por la inteligencia artificial. Es algo que perfectamente puede estar pasándome a mí en un mes, aquí en La Diaria, cuando ustedes tal vez vean una imagen y no sea yo, ¿no? Todo es posible y todo está muy a la mano. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, es una obra que estrené en Barcelona hace 3 meses ya y que ahora voy a estrenar acá con un elencazo porque es Margarita Musto, Diana Méndez, Rogelio Gracia y Lebón. Yo creo que la gente va a ir a verlo. De plantel, Voy a ir a verlo. Yo estoy tratando de no arruinarlo con el texto que escribí. Ellos me los recuerdan todo el día diciendo, este texto no tiene forma. Pero Ay, la miseria nos hará felices es la siguiente tesis. Es una obra que reflexiona de la siguiente manera y es un teatro, un mundo en el que la inteligencia artificial ya suplantó a todo el mundo en el teatro.
No es si esto es bueno o malo, ya lo suplantó. Ya no queda humanos en un teatro. Los humanos ¿Del otro van. lado tampoco o sí? El público es humano. Bueno, no, sí, la gente prefirió, digamos, esta es la discusión que sucedió en cuando la obra empieza, lo que sabemos es que la gente poco a poco prefirió el teatro hecho por inteligencia artificial. ¿No? ¿Le gustó más? ¿Qué vamos a hacer? Lo hacían mejor, ¿no? Y No fallaban, no tenían furcios. no, y además podían, lo dicen en la obra, quieren un Hamlet de 10 minutos de color rojo y que al final Hamlet no muera. Perfecto, no hay que ensayarlo, se hace rápido, lo tienen ahí. Entonces, claro, evidentemente, los actores, al teatro le pasó lo que le pasaría a todo el mundo, es todos tuvieron que reconvertir su saber. Entonces el productor se fue a producir a otro lado, a manejar su skill de números, el electricista, el informático, bueno, todos reconvirtieron. Los únicos que no pudieron reconvertir su profesión fueron los actores que solo saben actuar. Entonces les guardaron un espacio en el teatro que es un pequeño baño, que los robots no usan porque son robots, entonces no van al baño, entonces le dieron un baño donde ellos lo único que hacen es prender y apagar los robots todos los días, al principio de la función y al final. Y mientras los robots hacen la obra que le hayas pedido el público ese día, en este caso le piden La vida de sueño de Calderón de la Barca, ellos en su baño hacen fragmentos de la obra que ellos se acuerdan cuando hacían. Entonces, me parte el alma ya, por esos actores adentro del baño, te digo. pero es muy divertido porque Sí. ellos se pasan recordando lo que hacían y una y otra vez se dan cuenta que no era tan bueno lo que hacían, ¿no? Que no puedes decir, ay, cómo extraño los aplausos, las críticas, el abucheo, cuando la gente no venía, no tener plata. Bueno. Bueno, no sé si no estuvo bien que nos suplantaran. No extraño el canje de pizza, la salida de la función, ¿no? Porque hay todo lo que hacemos, hay un recorte que es qué maravilla, y hay otro recorte de lo que hacemos que es muy triste, ¿no? Que nunca lo mostramos frente a la cámara, pero que es, ¿no? La gente se cree que ensayar, yo siempre digo, siempre cuento que cuando hice una trilogía de obras en Francia, en París, y yo estaba allá. Y me llama acá otro diario para hacerme una nota. Y sale un titular en el diario, estamos hablando del 2010, por ahí, sale un titular, dice Calderón, no me acuerdo si era Calderón conquista París, ¿no? Y yo decía, está, para allá, para Uruguay, está bárbaro, pero ellos no saben lo que yo estoy haciendo acá. Yo me paso 10, 12 horas por día adentro de un teatro que siempre es un sótano, sin ver la luz. No he ido a la Torre Eiffel, no he visto París. Hace un mes, es lo más parecido a estar en una fábrica haciendo medias. Estoy adentro acá desde que sale la mañana hasta... Yo salgo de noche todos los días y dudo de esto, los actores no me logro explicar, tenemos peleas, no sé si llegamos, el presupuesto no alcanza. Es una pesadilla, es un infierno. No habías conocido ni Montmartre y ya te estaban diciendo, el titular y además era... en París que nadie conquista nada, o sea, vos tenés en una cuadra una cosa y en la otra no saben ni lo que haces en la tuya, porque hay 8.500 teatros y cosas que están sucediendo. Ojo, que agradezco muchísimo esa nota porque para mi abuela sirvió muchísimo. Imaginate, Mi abuela decía, para encuadrar. Wow. Pero yo estaba allá en el galpón todos los días diciendo, ay, y yo acá. De última con IA podemos poner la foto de Gabriel en la Torre Eiffel. Y tirándome para abajo. Gabriel, en esta obra de teatro y todo este tema que nos importa tanto, que es la inteligencia artificial, ¿lo ves real, una problemática real de que vaya a amenazar tareas que realiza el humano, pero que tengan que ver con lo artístico en el teatro? No, yo no soy un especialista del tema. Lo que sí sé es que si algún día nos suplanta, si llega al teatro, digamos, es porque llegó a muchos lados y va a ser un problema más real de todo el mundo, como lo está haciendo, digamos. El problema de la suplencia puede llegar a ser un problema. Si me preguntás a mí, teniendo que hacer futurología, yo no lo veo tanto como un problema. Creo que es una herramienta que va a permitir una producción más sencilla, más fácil, más industrial, pero tal vez más superficial, ¿no? Es la diferencia entre un plato artesanal que hizo tal o que una persona lo hizo y la diferencia, sí, entre alguien que te cocinó y no sabes qué. Ahora, también yo creo que es lo mismo. Yo trato de hacerme en teatro, no las mismas preguntas que se hacen otros que saben más sobre el tema, sino siempre la inteligencia artificial, el artista se hace un lapsus interesante, pero... Para anotar, ojo. El artista se entrena en pensar el otro lado, es eso, es decir, bueno, todo el mundo tiene miedo, ¿no habrá que celebrarlo?
Nosotros no tenemos que decir, che, está mejor, porque vamos a tener más tiempo para otras cosas. Lo mismo, a mí hay algo que me interesa mucho de la inteligencia artificial, que es su capacidad inagotable de dialogar. No es real, porque el diálogo se da con personas. Pero uno cuando lee un libro, no está dialogando con personas detrás de ese libro y está ejercitando un diálogo, por ejemplo. La inteligencia tiene un entrenamiento a eso. Vos a mí me preguntás 3 veces sobre algo y yo ya no quiero hablar más contigo. Digo, esta no entiende nada. Bueno, no me digas eso tampoco, Gabriel. Son la nota número 5 que estoy haciendo en esta semana de la diaria. Siempre encuentro la manera de que mi boca genere alguna grosería, pero... Tranquilo. Pero era el asunto es que la inteligencia parece no agotarse en esto, ¿no? Tiene una paciencia infinita porque no es persona. Entonces puede hablar, ¿no? Me hace pensar en mi abuela que me debe estar escuchando, ¿no? O mi madre que me llama todos los días, o en mi padre que ahora lo voy a ver y que cada tanto le Pero digo, ellos sí pueden preguntar, ellos no se aburren, ¿no? no, por eso digo, tal vez la inteligencia artificial está entrenándose en algo que nosotros hemos perdido. Otra vez vuelvo a decir, no me concentro tanto en la capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacer algo que nosotros hacíamos. Estoy pensando en qué perdimos nosotros, qué capacidad perdimos nosotros. Perdimos capacidad de tolerancia, de atender, de interesarnos, de responder y sostener diálogos, de sostener la incomprensión del otro, de intentarlo una vez más, de no darnos por vencido. Son todos procesos que yo no sé si la inteligencia artificial los va a hacer bien. Lo que me sorprende es cómo los hemos perdido nosotros, que viene un programa y lo hace en una tarde. Cosas que a nosotros no es que nos lleva más tiempo, hemos dejado de intentar. Entonces, en el ámbito de la inteligencia que logra dialogar, que te contesta, que sostiene una conversación, yo estoy pensando todo el tiempo, ¿por qué nosotros cedimos este terreno? Este terreno de conversación, de duda, de diálogo, de falla. Esto, ¿no? Que dice la inteligencia, a mí me gusta mucho. ¿El color es rojo o es verde? Verde, te dice la inteligencia. Y vos le decís, no, es rojo. Tenés razón, es rojo. Y dijo, está, más allá de si tiene razón. ¿Necesita un poco de condescendencia o Un poco de amabilidad? de capacidad de ponerte en diálogo con la otra persona. Hacerlo bien y tener la razón son cosas mucho más complejas. Pero nosotros no hemos perdido la capacidad de hacer las cosas bien. No hemos perdido la capacidad de tener razón en muchas cosas. Pero hemos perdido muchas capacidades de sostener diálogos en la ciudadanía. Entonces me parece que eso es un proceso de los adultos sobre todo, ¿no? Es decir, es algo como de la época. Los adultos tenemos que sostener procesos que no siempre son divertidos, interesarnos por cosas que no nos interesan, tratar de encontrar un ámbito de interés. Había, Beatriz Arlo decía una cosa que a mí me gustaba mucho. Una vez llegó a la edición del diario donde ella trabajaba y le dicen, tiene que hacer un informe sobre tal escritor. Y ella dijo, a mí no me interesa. Y entonces se fue a su oficina y vino el editor y le trajo como 15 libros y le dijo, te quedás sentada hasta que te interese, ¿no? Y a mí me gusta esa idea que se conecta con la de Picasso. Recordás que Picasso hacía retratos y una vez hace un retrato para una mujer y cuando le muestra el retrato a la mujer se queda como espantada. Lo detesta, de hecho. Sí, y entonces él dice, bueno, ahora aparecerse, ¿eh? Me gusta mucho esta imagen de somos nosotros los que tenemos que hacer movimientos de comprensión, de atención y de semejanza hacia los otros y dejar de hacer algo que la tecnología va a poder hacer mucho más rápido, que es entendernos, venir hacia nosotros, comprender, facilitar. Entonces, en esto el arte y el teatro, sobre todo, somos expertos. Nosotros lo hacemos mal, tenés que venir, tenés que estar ahí un rato, no puedes usar el celular. Entonces, en ese ámbito, que parece ser un ámbito humano, que no es el de hacerlo bien, es el de hacerlo mal, el teatro y lo humano tienen una gran celebración. Yo no sé si alguien lo va a hacer mejor que nosotros, pero es difícil que alguien lo haga tan mal como lo hacemos nosotros. Y en ese error nos reconocemos humanamente. ¿Cuándo se estrena Ay, la miseria nos hará felices? ¿Tenemos fecha? Sí, tenemos fecha el 9 de mayo en la Sala Verdi. Allí en la sala está toda nueva, estamos ensayando un espacio nuevo que tiene la sala y bueno, el 9 de mayo estaremos en la Sala Verdi. Creo que vamos varias funciones de corrido y después en junio vamos a estar los fines de semana.
estrenando con ese elenco que repito porque nada, me parece que la gente tiene que ir a verlos a ellos, que es Margarita Musto, Diana Méndez, Rogelio Gracia y Lebón. Queda el espacio de la segunda mañana abierto para que vengan cualquiera de ellos. Alguno de ellos va a venir y te va a poder un poco más contradecir todo lo que te dije. Gabriel, nos quedó pendiente el capítulo Biblioteca Nacional. ¿Querés tirar 3 líneas de eso para cerrar? No, bueno, que quede pendiente porque además estamos trabajando, es un equipo grande, el de la biblioteca y el que tenemos ahora con OPP ahí, que está... Sos el encargado desde octubre del año pasado en llevar adelante este proceso. Estamos generando, teníamos tres procesos que hacer. Una es la reapertura de la biblioteca que ya reabrió, trabajando con su directora, Rocío Scapapietra. El proceso de participación que se está realizando en estos momentos, que tiene más de 150 personas participando, y el plan de desarrollo y de transformación de la biblioteca, que es lo que el gobierno, el ministro Maía y el presidente comunicarán en su momento. Pero bueno, nosotros en estos momentos, más que anunciar, estamos trabajando y va a haber muchas oportunidades adelante para que ya tanto con Rocío o el ministro o yo, si ustedes me convocan, vengamos y hablamos de ese desafío, que es un desafío que está muy vinculado a todo lo otro que hacíamos, ¿no? De poner en coherencia el valor intelectual que tiene este país, científico, político, periodístico, artístico, que es gigante, con una institución que tiene que estar a la altura para sostener ese patrimonio. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. Es un placer conversar y reflexionar. No, bueno, muchas gracias a vos y por este tiempo y el espacio.